muy viva, es una muy viva comunidad. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Perfectamente. fantástico. Sí, Ya, perfectamente. Oye, ya, fantástico. entonces, no necesita presentación, todos han visto, lo hemos comentado, hemos avisado. Yo lo único, eso sí, René, es que me fui de tarro solo Dígame. con una cosa muy chiquitita, y es que, porque yo creo que es importante que de repente la gente lo sepa, que la invitación que tú aceptaste para estar en este seminario, te la tomaste con mucha seriedad, tú eres muy, muy Mateo, lo sabemos en casi todas las cosas que hace, pero para nosotros ha sido un placer, lo conversamos con Alberto hace un rato atrás, que efectivamente darnos cuenta de la seriedad, del amor que hay detrás de eso para preparar una presentación a la altura. Así que la pantalla, estimado amigo, es toda suya. Muchas gracias. ¿Tengo que cambiar alguna cosa? No, me quedo con todo todos los cuadraditos, ¿no? Como tú lo quieras. Puedes Bueno, poner vista adelante, pero da lo mismo porque la gente te ve en pantalla Ah, grande. ya, vista hablante para ver las imágenes, Sí, yo creo. Ya, así es. perfecto. Bueno, encantado de participar en este segundo seminario de Si Piñera pasa agosto. Y mi enfoque viene básicamente de la comunicación. Lo que a mí me interesa es la comunicación. En eso he trabajado 35 años ya y he visto todo este cambio que se ha producido tecnológico importante en torno a las redes sociales y y a las smartphones que permiten una comunicación que, instantánea y muy potente que hace algunos años nada más, hace algunos años era totalmente impensado. ¿Ah? Entonces, siempre digo yo antes de iniciar que yo egresé de la Universidad de Chile escribiendo máquina de escribir, ¿no? Para que se note que en 30 y tantos años, cómo se note la velocidad, la intensidad de lo que ha sido el cambio tecnológico. Y he preparado justamente un texto que busca abordar este tema de si Piñera pasa agosto, amigas y amigos, desde la perspectiva de la comunicación y las redes sociales. Vamos a ir publicando algunas fotos, así, ahí vamos coordinando con Darío. Muchas gracias por los mensajes. Em, si los desmuteáramos a todos, a todas y a todos ahora, y preguntara yo, ¿quién es el enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie? Probablemente la frase más impactante, ¿ah? Del último tiempo, los últimos 10 meses que hemos escuchado en Chile, la frase de Piñera, por supuesto. Si yo les preguntara en este momento, lo más seguro es que ustedes responderían algo así como la ciudadanía movilizada, ¿no es cierto? O el pueblo, ¿no? En general, ¿no? Los ciudadanos, pero los ciudadanos movilizados, ¿ah? Porque este enemigo poderoso e implacable se entiende por la frase de Piñera, que no respeta a nadie, entonces está avanzando, está en movimiento, está en acción, ¿ah? No es estático, y por lo tanto es un peligro, ¿no es cierto? Uno puede rápidamente discernir eso de la frase. Y los quiero invitar a un viaje en estos 40, 45 minutos, a un viaje comunicacional, por lo que ha sido la historia de Chile de los últimos 19 años, para ser exacto. ¿Ah? Y me quiero ir al año 2001, al gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando la ciudadanía era callada, obediente y quieta, cuando no había movilización alguna, cuando estábamos todos muy metidos en lo nuestro, sentíamos que las instituciones funcionaban y que el país seguía un camino que entendíamos iba hacia un puerto relativamente bueno. En ese entonces me quiero ir a la televisión, el 2001, el segundo semestre, se estrena una teleserie en Televisión Nacional que muchos recordarán, que se llama Amores de Mercado. Ahí vamos a ver una imagen. Amores de Mercado, la teleserie de Televisión Nacional que rompe récords de audiencia entre agosto y diciembre de 2001. ¿Saben cuánto promedia? 46,5 puntos de rating hace 19 años. 46,5. Y llega a marcar en su último capítulo un pic de 64 puntos. Antes de explicar esta imagen, usted dice, ¿qué hace Luciano Cruzcoque con una pistola? ¿Cómo llegamos a eso? Y justamente, ese es el último capítulo, ustedes se van a acordar, ¿no es cierto? Y en el argumento llama la atención hoy, fíjense, revisado hoy. ¿De qué se trataba? Peyuco y Rodolfo son dos hombres idénticos, los dos interpretados por Álvaro Rudolphi, ¿se acuerdan ustedes? Con la diferencia que Peyuco es pobre y feliz, y Rodolfo es rico y amargado, o más bien angustiado, lo pasa pésimo, tiene problemas con la señora, con todo, con la pega, con todo, ¿no? El tema era la desigualdad.
pero en Chile no nos dábamos cuenta, o no nos importaba, o la televisión nos tenía convencidos de que eso podía ser esa desigualdad que hoy nos parece angustiante. En ese momento era un asunto que podía ser tratado como comedia, lo que hoy, visto después del estallido social, resulta al menos asombroso, ¿no es cierto? Generar desde allí una comedia. Y había un detalle significativo, que es lo que tiene que ver la foto, y es que al final este personaje un poco más cuico, que era el ex ministro interpretado por el ex ministro de Cultura y el actual diputado Luciano Cruzcoque, actor, ¿no es cierto?, de formación, mataba al peyuco, mataba al personaje popular, al personaje simpático de la serie, ¿eh? Al representante del pueblo. No, probablemente Kena Rencoré y su equipo no lo pensaron en que iban a crear una situación tan simbólica vista desde el futuro, donde estamos ahora, pero fíjense, a la gente nunca se le olvidó de este momento. Y ayer yo miraba y todavía le dicen a Cruzco que tú que mataste a Peyuco. Han pasado 19 años. Y esta imagen, ¿no es cierto?, de este personaje ubicado en la parte de arriba de la escala social, asesinando a Peyuco, el personaje popular simpático, quedó en la memoria colectiva como quedó la teleserie con ese rating espectacular. Las teleseries de TVN no eran cualquier teleserie, ¿eh? Aquí, claro, volvemos ahí a la pantalla. No eran cualquier teleserie, porque en ella estaba encarnado el proyecto político de la transición concertacionista. Había un proyecto político detrás de las teleseries que se percibía más o menos si uno estaba atento, ¿no? Se exploraba, por ejemplo, la integración territorial, que era un tema. Terminada la dictadura, había que generar una sensación de cohesión en el país, ¿no es cierto? Era todo este mundo muy dividido, había que cohesionar de alguna manera. ¿Y qué mejor que relatos, narraciones, teleseries difundidas a través de la televisión nacional? La integración territorial fue un tema. Incluso había algunos tipos de crítica social, como en Oro Verdes, ambientada en la Araucanía, por allá por 1997, con crítica a lo que era la explotación forestal, un tema hoy día absolutamente candente, ni hay que decirlo. Estaba la visión de Chiloé en la Fiera, ¿no? Inolvidable probablemente ahí la actuación de Claudia Di Girolamo, y el descubrimiento del territorio, ¿ah? Como que después de la dictadura tuviéramos que volver a conocernos, volver a reencantarnos con nuestro propio territorio y con nuestras propias comunidades, ¿no es cierto? Estaba Llorana, Llorana en Rapa Nui, ¿no es cierto? Integración, territorio, comunidad. No estaban perdidos los que hacían teleserie ahí con Vicente Sabatini, había un proyecto político. La revisión histórica del Chile es la que podía proyectarse el presente, que era el caso de Pampa Ilusión, ¿ah? Donde Héctor Noguera representaba a este señor poderoso que era una especie de Pinochet en la salitrera, ¿no? Había una metáfora bien clara en eso. Y ya lo decimos en Amores del Mercado, la coexistencia de dos sectores sociales separados por un abismo económico y también cultural, ¿ah? Que llamativamente era puesto en escena como comedia. Esa desigualdad va a seguir apareciendo en las teleseries luego cuando Quien Rencoré se va a Mega, ¿ah? Con Pituca Sin Lucas y otras, pero claro, ciertamente hasta después del estallido social no tiene, no tiene más posibilidad, creo yo, esa representación. Pero hoy día vemos esto más lejano, pero la televisión en el 2001, a principios del siglo XXI, marca la vida de los chilenos y la visión de la realidad que tenemos en el país. En febrero de 2003, otro hito, ¿eh? En el Festival de Viña del Mar, que transmite Canal 3, ahí tenemos una fotito. Entonces todavía Canal 13 era propiedad de la Iglesia Católica. Los prisioneros que se han rejuntado para la ocasión ofrecen un show de antología, de los grandes shows que ha habido en el Festival de Viña, con un Jorge González inspirado que se lanza una serie de críticas irónicas en su estilo contra todas las representaciones del poder. ¿Ah? Particularmente le da a la oscura a la Iglesia Católica, que era el canal que estaba transmitiendo, todos nos acordamos, ¿no? Porque fue bien, lo hemos visto después, el curita con el sermón, el curita con la censura de cierto canal de televisión, Jorge González totalmente inspirado. Obviamente al otro lado de la pantalla, en el Switch y en la Universidad Católica, algunas personas arriscaron la nariz, otros, a uno le llegó un reto, seguro que a alguno le llegó un reto por ese show, ¿eh? Pero ocurría algo que era importante. Eh, Estaba todo en un marco, estaba todo en el marco del sistema, ¿no es cierto? Dentro del show, del espectáculo,
del espectáculo artístico, está la posibilidad de que un líder, de que una figura fundamental de la música y de la cultura chilena, con Jorge González, se mande un speech de este tipo, incluso es deseable, es esperable. Y ahí hay un tema que es bien importante que han comentado, por supuesto, Mirko y Alberto en anteriores intervenciones en estos seminarios, y es que en ese entonces, el 2003, el sistema político chileno tenía la capacidad de que todos los conflictos pasaran por dentro del mismo. Nada quedaba fuera del sistema. Incluso lo disruptivo estaba dentro del sistema. Lo más disruptivo, Jorge González había estado, ya sabemos dónde, en qué situación en la dictadura, ¿no es cierto? Prohibido, proscrito prácticamente. Aquí no, aquí el sistema le podía dar cabida, porque el sistema estaba muy seguro de sí mismo. Era un sistema político sólido, que dominaba la agenda a su antojo, que imponía los temas que le convenían y le interesaban. Y tenía en la televisión a su gran aliada, que con contenidos determinados por el poder y la publicidad, otro gran poder, ¿no es cierto?, entraba como un cañón imparable en las casas y en las mentes nacionales. Entraba nomás la tele y instalaba su realidad y todos, digamos, bailábamos con esa música. ¿Había voces disidentes en la sociedad chilena del principio del 2000? Claro que sí. Bueno, obviamente Jorge González. A nivel político, el caso la más notoria era la de Gladys Marín, que falleció lamentablemente prematuramente el año 2005. Pero el sistema poseía todas las herramientas electorales y constitucionales para mantener esas voces en un margen y en las elecciones darle hasta un 5%, ¿no es cierto? Más o menos, no para que no pasaran del 5%. ¿No? Estaba la voz también de, por supuesto, Pedro Lemebel junto a la de Gladys Marín, desde la cultura había voces, no alcanzaban a hacer mella en este sistema. Pero en el 2003 había ocurrido un hecho importante. Un joven genio estadounidense, polémico, controvertido, Mark Zuckerberg, había inventado una red social para comunicar a las personas. Mira, en su casita en la universidad, 20 años, 19 años, ¿cuánto tenía Zuckerberg? En el 2003, se le ocurrió que podía juntar a las personas a través de la Internet. La Internet, por supuesto, ya está hace rato entregando contenidos y nutriendo mucha información. Pero a Zuckerberg se le ocurre, tal como muestra la genial película de Red Social, que se pueden juntar y que la unión, y esto lo quiero que lo dejemos aquí para después retomarlo, la unión es un dedito que dice me gusta. Esto es casi, lo vamos a ver después, casi como decir, mire, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra que gira alrededor del Sol. Tiene más o menos ese impacto, el me gusta de este genial personaje Mark Zuckerberg. Siguió la historia, el sistema chileno se defendió, por supuesto, en 2006 Michelle Bachelet elegida primera presidenta de la República, primera mujer, es un giro, es un cambio, es una apertura, sin duda. Los medios tienen fuerza, los medios de comunicación, y la consagran con una foto que se toma Bachelet arriba del tanque, ¿no? Inolvidable, como siendo la mujer con capacidad para imponer autoridades, el poder que se despliega, ¿no? Pero se mantiene, claro, el status quo. Les voy a contar algo personal ahí. Por entonces en el 2006, yo era jurado de un programa de Canal 13 que seguramente alguien vio, que se llamaba Locos por el Baile, un concurso de baile de famosos. ¿Eh? Y el programa todavía era capaz de llegar a los 40 puntos de rating. Cuando le iba mal, marcaba 34. Hoy, casi todos o sea, si hay noches en que todos los canales de televisión nos juntan 40 puntos. ¿Eh? O sea, para que vean en 14 años cómo ha cambiado eso. Y, eh, y en la televisión, ahí viendo Locos por el Baile, aprendí algo que también voy a volver, porque yo ponía, y como ustedes comentaban, yo me tomo los trabajos bastante a conciencia, trato de ser bastante aplicado en ese aspecto, y ponía mucha energía yo en comentar el baile de los concursantes de una perspectiva técnica, y estudié bastante al respecto. Un tiempo que además estaba haciendo yoga, para conocer un poco más, todo esto es cierto, ¿eh? Para conocer un poco más las dinámicas corporales y todo aquello, en fin, o sea, conocer más cómo era el cuerpo en relación al baile. Y me fui dando cuenta, como el programa tenía tanto éxito, mucha gente lo veía y me lo comentaba en la calle, que más que fijarse en lo que yo decía, la gente se guiaba por la emoción que yo les transmitía. Y como yo hacía un rol ahí un poco del estricto del jurado, me encontraba en el pesado del programa. Y eso era. No había una cosa de, oye, qué buena argumentación hiciste tú el otro. No. Oye, qué pesado. Ese era el. Y decía, ¿cómo? Mi mensaje de contenido no llega, pero llega la emoción. Y la emoción traspasa la pantalla.
aunque yo no quiera, vamos a volver sobre ello. Este Chile, el del 2006, era el Chile donde la pauta diaria la marcaba el Mercurio en la mañana, la refrendaba la segunda al mediodía, y en la noche los noticieros de televisión la confirmaban. Todos decían lo mismo, ¿no es cierto? Se protegían ahí en términos de la representación de la realidad. Y es esta intermediación, esta representación política y mediática la que se va a derrumbar severamente a partir de la década siguiente, a partir del 2010. La pirámide de la política se vendrá abajo junto con la de los medios de comunicación. Este es un asunto que a mí me interesa, por supuesto, desarrollar aquí. En los años 90, en los años 2000, la gente confiaba en Chile en los representantes políticos, tanto como en los rostros de la televisión. ¿Cómo olvidar a Jorge Evia y Margot Cal, ¿no es cierto? La pareja más creíble y más confiable de la televisión, que animaron, si no me equivoco, 14 años el material de TV. O sea, las familias chilenas, todos nos levantamos 14 años con Margot Cal y Jorge Evia, con su discurso, con su visión. ¿Se fijan? En la casa, en la cama, en la pieza, ¿no es cierto? Como el modelo de la sociedad, llamémosle en general la sociedad concertacionista, ¿no es cierto? Lo que vamos a llamar como la sociedad concertacionista. Eh, Ni hablar de Cecilia Serrano y Bernardo de la Maza, ¿no es cierto? La gente decía, yo le creo a tal político, pero sobre todo decía, yo le creo a De la Maza, yo le creo a Cecilia Serrano. Les creo, el personaje que presenta noticias es importante porque es creíble, tiene que ser creíble porque él es mi representante. Es igual que el diputado. Oiga, yo diputado, yo estoy con usted, yo le creo, usted represente a mí. Bernardo de la Maza y Margot Cal eran lo mismo, representan mi voz. La gente habíamos delegado el poder de emitir nuestra voz por una serie de razones. La sociedad además estaba constituida así, digamos, pero además veníamos de esta transición compleja. eh, estamos tenemos a Pinochet, que había sido senador en el 98, una cosa impresionante, después detenido. En fin, son años bien complejos, y teníamos el trauma de la dictadura, al menos toda mi generación y probablemente la siguiente, ¿no? Entonces está esta delegación en los medios, y los medios mantenían fuertemente el status quo. Sin embargo, a partir del mismo 2006 aparecen las primeras grietas de este sistema político de los acuerdos y de la concertación. Acuerdos y concertación son sinónimos, evidentemente. ¿Ah? Y aparecen las grietas, aparece la rebelión de los pingüinos, que es la primera rebelión millennial, porque los chicos que nacieron en el 90, el 2006 tienen 16 años, los que nacieron un poquito antes tienen 18, y dicen, oye, perdón, no nos gusta este sistema, no nos gusta lo que vemos en la tele, no nos gusta lo que nos están enseñando en la escuela, no nos gusta cómo nos gobiernan. Una voz terriblemente disruptiva. Ustedes recuerdan el conflicto que significó eso para el gobierno de Michelle Bachelet. Se empieza a hablar ese mismo año de las tribus urbanas, de los Pokémones, de los que se peinan se peinan para acá, que el pelo azul. Hay foros en la tele. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Quiénes son estos jóvenes que han aparecido? Aquí, claro, me cuentan las convocatorias por mensajes de texto. Me dicen, claro, claro, había empezado a fluir la comunicación a nivel horizontal. Ahí está. Ven cómo se van superponiendo los procesos. Y, eh, y estos millennials hacen la entrada, por supuesto, de manera bien intensa con sus protestas. Twitter aparece en 2009, y convoca a una cierta cantidad de chilenos y chilenos que empiezan a compartir información con mayor velocidad que en Facebook. Ojo con ese dato, la velocidad. La velocidad es un tema clave de nuestro tiempo, claro. En Facebook, estos inicios es cuando todavía la gente comparte principalmente fotos de su familia, fotos del perro, del gato, ¿no es cierto? Hay una aproximación todavía un poquito ingenua, ¿no? No es todavía lo que llamaríamos el activismo, ¿no? No ocurre eso, sino que viene un descubrimiento, un reconocerse. El 2010 vienen las elecciones, el movimiento de redes ya se siente un poco, y Marco Enríquez marca la ruptura y alcanza el 20%, ¿cierto? Algo pasa ahí, algo se mueve en ese tema. Sale elegido Piñera, bueno, viene el terremoto, los mineros, en fin, ustedes saben, historia que también ya se ha analizado en este tema, pero el sistema resiste, ah, se remueve, como, ¿ah?
El fotolog, claro que sí, por supuesto, dice Paula acá, fotolog. Todas las formas de conversación en el fondo transversales, opuesta a la verticalidad de los medios. Los medios formaban y todavía aspiran a formar una pirámide, en la que de arriba hay muy pocos que dictaminan su mensaje, que diseminan su mensaje hacia abajo, donde, como ocurría en el Chile de principios del 2000, en el de la televisión de 40 puntos, la ciudadanía escucha, ¿no? Escucha callada y accidente o no accidente, pero no va a emitir un mensaje en contrasentido, digamos, hacia arriba, no va a complicar eso. En cambio, para el 2010 ya esos temas, esos mensajes sí están circulando. Los chilenos veíamos harta tele en 2010, los datos del Consejo Nacional de Televisión, chilenas y chilenos todavía veo 944 horas de televisión abierta al año, 1000 horas de televisión al año, 2,6 por persona al día. 2010, 3 horas de televisión abierta al día. O sea, por supuesto que el sistema tenía herramientas para defenderse, tenía la televisión, ¿no es cierto? Eh, y el poder tenía donde afirmarse. Es tan cercana la unión entre televisión nacional y el poder político y el proyecto político de la época, que el 2010, cuando asume Piñera, Daniel Fernández, que era el militante PPD, deja la dirección del canal estatal, donde llevaba 6 años, le había ido muy bien, se va en abril de 2010 y se va a dirigir el proyecto de Hidroaicén. ¿Ah? Y no parece raro. Obviamente hay un sector que le parece raro, pero al poder no le parece raro que alguien salga de TVN y se va a dirigir Hidroaicén. Parecen estar dentro del mismo proyecto, llamémoslo de progreso o de acuerdos, digamos, de lo que debe ser Chile. Ahí entra Mauro Valdés, nombrado por Piñera en lugar de Fernández, y el proyecto unificador de TVN empieza a atrizarse tal cual el sistema político. Fíjense que al final de 2016, de 2010 y principio de 2011 vienen los quiebres que luego se acentúan con el gran movimiento estudiantil que conducen Camila Viejo y Giorgio Jackson. Vean el dato, el 2011, el primer semestre, la teleserie de TVN, Témpano, que yo creo que yo no la recuerdo por lo menos, promedió 12,8 puntos. En 10 años la teleserie de TVN pasó de 46 puntos promedio a 12,8. Se desmoronó, se vino, el movimiento estudiantil fue una explosión, como usted ha analizado en los seminarios, y eso tuvo un eco directo en la televisión. Desde el 2011, la televisión abierta empieza a caer de manera imparable la sintonía. El sistema empieza a crujir, el proceso no se detendrá, los ratings de la televisión caen y ya no se recuperarán. Es el año de las protestas estudiantiles que todos recordamos, con Camila Giorgio ya lo decía, se vive ese día 4 de agosto de 2011, ¿no? En que estamos bajo un virtual estado de sitio, con Piñera en el poder. Hay una marcha bajo la lluvia muy épica que recordamos también, ¿no es cierto? Y el gobierno vuelto loco, no tiene cómo salir de esta situación. Y se instalan conceptos que vienen de la horizontalidad, que vienen de los pares, no al lucro, no a Hidroaicén, ¿ah? Para la pata de Daniel Fernández y su equipo que se habían cambiado justo para allá, ¿ah? Educación de calidad. Y el mensaje difundido en la calle se hace cada vez más presente en las redes sociales, ¿cierto? Esta nueva generación tiene otra voz y ahí yo creo que influye algo muy importante también, la generación del 2011. Ellos y ellas han visto que el sistema no funciona. Ya 21 años de democracia han visto que el sistema no funciona. Los papás no han mejorado su situación, los papás de ellos, y los abuelos son pobres con las pensiones. No hay un proyecto de futuro. Los chicos del 2011, los estudiantes del 2011 miran en la casa y dicen, pero ¿cómo? ¿Esto es lo que me va a pasar a mí? Es bien distinto a lo que me trata de vender la televisión y el poder con sus mensajes. Entonces, se renueva este discurso, se revoluciona derechamente este discurso y se instala cada vez más en las redes sociales. Se instala la desconfianza, de la que también se ha hablado, y la desconfianza en los medios. ¿Ah? Es un paralelo total. Desconfianza en el poder político, desconfianza en los medios. Y empieza, todavía tímido, el activismo a través de las redes sociales. La, mm, las nuevas generaciones descubren que las redes sociales permiten hacer activismo político. Ese es un dato que es súper importante. Es muy distinto a lo que se pensaba desde la visión más estadounidense del social media, como dicen los gringos,
que es más para hacer negocio, ¿no? Que era la que primaba en la élite. No, acá aparece la idea del activismo político a través de las redes, derechamente. ¿Ah? En 2011, sí, claro, son protestas con Nokia, ¿ah? Con mensaje de texto nomás. No se puede grabar video, no se puede transmitir en vivo, hay que estar en el computador fijo, conectado. Estamos un poquito más allá del módem, del de aquí ese que sonaba, ¿cierto? Para conectar. Y que había 3 personas conectadas y no sé, ya, se caía todo. Sin embargo, ya ahí está el germen y se expresa en el cambio político. Entonces, además que ha demostrado otra cosa, que los millennials podían tener muchos defectos, no saberse la historia de Chile, como en Twitter siempre hay bromas, el millennial descubre, ¿no es cierto?, cualquier cosa, ok, puede ser, pero sí tenían un elemento bien diferenciador de la generación anterior, eran capaces de movilizarse, eran capaces de salir a la calle a defender lo que pensaban, a buscar el cambio. Y ahí está, justamente ahí viene todo el proceso. Las cifras de frente al televisor siguen en descenso y a partir de 2013 este proceso ya es notorio e irreversible. Fíjense que entre 2013 y 2018, cifras del Consejo Nacional, la gente, los chilenos y chilenos, consumimos 164 horas menos de televisión abierta. 164 horas menos. Absolutamente. Y el 2013 también aparece, que yo lo tengo aquí muy guardadito, ¿ven? El iPhone 4. Lo tengo guardado porque me parece, por supuesto ya está descontinuado, no se puede ni usar, pero lo voy a mostrar porque me parece que, además que era muy bueno, este es el 4S, ¿eh? ¿Recuerdan? Sí. Muy bueno y permitía ya grabar video y con mucha dificultad, demoraba harto en mandarlo, pero lo mandaba. Grababa el video y lo mandaba. El 2013 además, en junio, se lanza el 4G. Y desde ahí todo es imparable, ¿no es cierto? Porque aparece la velocidad, por eso les digo la velocidad de nuestro tiempo es fundamental, la velocidad que da la tecnología con el teléfono y con las redes de transmisión. Rápidamente se van a poder grabar videos y transmitirlos en vivo, mientras esto va para arriba, la televisión, principal herramienta del poder, va para abajo. Fíjense que solo entre el 2017 y el 2018 el consumo de TV abierta en Chile bajó 60 horas promedio. O sea, se acabó la tele, ¿no? Se fue, ahora con la pandemia renació un poco, ahí vamos a hablar de eso, pero básicamente se acabó. Y los jóvenes millennials a partir ya del 2015, 2016, todos ven videos en YouTube e incluso en las encuestas del CNTV empieza a aparecer ver videos en redes sociales. Ahí el enemigo poderoso e implacable asomó la nariz, ¿no es cierto? Ahí, a mediados de la década. En no más de 8 años la tecnología convirtió, y esto es importante, a cada chileno y chileno, cada uno de nosotros, una persona con capacidad de emitir su opinión a través de las redes sociales. Emitir una opinión. Algo que antes no se podía hacer. Si uno quería que salir en la tele, de verdad era complicado llegar a salir en la tele. Y en el diario tenían que publicarte la carta, si tú mandabas una carta al diario. Y había que ser amigo de alguien ahí para que te publicaran la carta. Era difícil, no había feedback, ¿no es cierto? Las redes sociales lo permiten. Sin embargo, la gente se va a demorar todavía en entender esta nueva capacidad para ser emisores y no solo receptores de contenido. En 2013, el comunicólogo chileno Mauricio Tolosa publica un libro que se llama El desplome de las pirámides. ¿Ah? Bastante visionario un texto bastante visionario sobre los profundos cambios que la tecnología provoca en la comunicación social. Tolosa revisa cómo desde el poder, desde la punta de esta pirámide, el fenómeno de la comunicación se sigue mirando bajo la fórmula unidireccional de emisor, mensaje, receptor, que es lo que a uno le enseñan al principio en la escuela de periodismo, ¿no? Yo emito un mensaje, ¿es cierto?, a través de un medio que le llega a un receptor que es pasivo, que es nulo, que aguanta nomás, ¿cierto? Y el poder, por supuesto, lo quiere seguir viendo así. Un mensaje que no tiene posibilidad de ser devuelto. Ahora sí eso estaba cambiando. La pirámide se empezaba a corroer desde la base. Espérate, algo aquí. Ah, sí, se me adelantó aquí Hay una cita aquí de Mauricio Tolosa que, claro, Tolosa observa que las redes sociales van a cambiar radicalmente esta verticalidad de la comunicación y la conversación que allí se produzca va a determinar la agenda política.
Aquí hay una cita directa del libro de Tolosa, el desplome de las pirámides, comillas. Uno de los primeros impactos de las redes sociales ha sido la revisión crítica de las verdades oficiales y el planteamiento de versiones alternativas. Los medios sociales han posibilitado diferentes formas de expresión de miles de ciudadanos que no se podían mostrar o compartir que no podían mostrar o compartir sus puntos de vista o sospechas en relación con las supuestas verdades repetidas por los medios de transmisión masiva. Así es, Tolosa con S, ahí lo escribieron con. Entonces Tolosa también intuye que en un futuro cercano serán las redes las que impondrán la agenda a los medios. Este punto es clave, ¿eh? Algo impensable en 2010 y que hoy en 2020 es una realidad. Esta semana, sin ir más lejos, aquí vamos a poner una foto, Darío, tuvimos la noticia de Mel Gibson. ¿Ah? Ah, ahí están los presidentes, hoy se nos pasaron los, pongámonos un poquito los presidentes para que los veamos, no los olvidemos, ¿no es cierto? Ahí están reunidos los presidentes. Ya, vamos con Mel Gibson, que es un gran ejemplo de lo que es el poder de las redes sociales, ¿no? Una profesora que se llama Joana Gurto, madre soltera, 4 hijos, sin ingresos debido a la pandemia, se le ocurre envasar miel y venderla, y le pone Mel Gibson en un arrebato, por supuesto, creativo, y le pone solo para valientes, ¿ah? Como eslogan, y le pega esta imagen de Mel Gibson como Wallace, el líder escocés, ¿cierto?, de la película Corazón, William Wallace, de la película Corazón Valiente. ¿Ah? ¿Y qué ocurre? Que los abogados de Mel Gibson en Estados Unidos dicen, pero ¿cómo no se puede usar la imagen? Todo esto por las redes sociales, la circulación de las redes sociales, y la amenazan con una demanda, abuso indebido de la imagen. David contra Goliat. Un David contra Goliat que solo se puede pensar en estos tiempos de redes sociales. ¿Cómo llega Mel Gibson y su abogado a enterarse de que la señora Joana tiene este emprendimiento que entendemos es bastante pequeño de hacer miel? ¿Y qué ocurre? La noticia se expande no solo por Chile, por el mundo. Salió en la BBC, salió en el New York Times, el diario más importante de Estados Unidos, salió esta historia. En la televisión francesa le hicieron un reportaje, ¿ah?, a Joana Gurto y esta historia. En el 2020, hoy, las redes sociales imponen la agenda y los medios chilenos tuvieron que tomarlo también. Parecía una anécdota, algo eh, que no era relevante, y sí lo era, porque la gente lo compartió. Ese otro dato, la gente lo compartió, ¿no es cierto? Ok, aquí después se arregló el asunto, tenía 48 horas, la amenazaron, en fin, el caso explotó, pero se arregló. Hace un mes, una de las editoras del New York Times, que tiene por supuesto varias editoras, ella se llama Bari Weiss, con W, renunció al New York Times, diciendo que el diario más importante de Estados Unidos se pauteaba por Twitter. El New York Times se pauteaba por Twitter. Textual, dijo Bari Weiss, comillas, Twitter se ha convertido en el máximo editor del diario. Twitter se ha convertido en el máximo editor del diario. ¿Qué significa esto? Twitter es una herramienta. Lo que significa es que la conversación de las personas está determinando la pauta del diario más fuerte de los Estados Unidos. Sí, hay preguntas sobre los algoritmos y todo eso, después podemos hablar un poco. Entonces, las redes sociales ofrecen la posibilidad de participar directamente y al instante en política e influir en la opinión pública. ¿Cómo se formaba antes la opinión pública? Cuando uno iba a la universidad y hacía un curso ahí de opinión pública, un diplomado, en fin. ¿Qué le enseñaban? Que la opinión publicada era la opinión que más importaba y que las encuestas eran muy importantes. Opinión publicada, editorial del Mercurio. A mi mamá, seguramente alguna señora aquí más mayor se acuerda, en el liceo le hacían leer completa la editorial del Mercurio, ¿ya?, en castellano, y casi memorizar la editorial del Mercurio. Esto fue hace muchos años, por supuesto. ¿Ah? Eh, nosotros en la universidad analizábamos las editoriales del Mercurio. Teníamos un curso de análisis de contenido en la Chile y analizábamos la editorial del Mercurio, palabra por palabra. ¿Qué quiere decir entre líneas en esos años de dictadura, 82, 83, 84? Analizábamos. ¿Qué pasa hoy con la editorial del Mercurio? ¿A quién le llega? ¿No es cierto? Pero en ese tiempo, hasta ahora, creaba la opinión pública apoyado con encuestas, las encuestas súper cercanas al poder, ¿no es cierto? Entonces la máxima participación de la gente era que le fueran a preguntar, ¿usted votaría por el candidato tanto? ¿O usted está de acuerdo con la pena de muerte? ¿O usted está de acuerdo con
retirar los fondos de la AFP y punto. Esa es la forma de participación, totalmente eh, filtrada por el poder. ¿No es cierto? Esa era la manera en que se genera la opinión pública. ¿Cómo se forma ahora? Se forma a través de los comentarios de millones de personas que comparten sus opiniones a través de Twitter, de Facebook y de otras redes sociales. Las personas, gracias a la tecnología, a los smartphones y a las redes sociales, han recuperado la delegación de su poder. Esto es clave para entender dónde estamos parados hoy, 20 de agosto de 2020. Las personas, gracias a la tecnología, hemos recuperado nuestra voz y nuestra delegación del poder. Es lo que se llama la tecnopolítica, que ha sido muy estudiada por personas como el comunicólogo, también experto en comunicación catalán, Antoni Gutiérrez Rubí, que ha estado en Chile, que lo ha citado Mirko también por ahí. Y él condensa este cambio de paradigma revolucionario en la siguiente frase, fíjense, dice, comillas, dice Gutiérrez Rubí, la opinión pública ya no es la opinión publicada, sino la opinión compartida. Esto es, esto equivale a Copérnico, digamos, ¿no es cierto? O sea, no viene de arriba la opinión que yo publico, ¿no es cierto?, desde las sombras del poder y con la cual determino lo que pasa en un país, sino que es la opinión compartida, la que compartimos nosotros, esa es la opinión que manda. Miel Gibson, Miercare tiene derecho a tener su emprendimiento de miel, aunque Mel Gibson se enoje. ¿Ah? Y al final Mel Gibson se y le dice, cambia la foto, ya, ok, ya, cambia. Y ahí, interesante, ayer miraba yo la cuenta de Mel Gibson y por lo menos había 4 logos de diseñadores online que le propusieron logos en Twitter. O sea, hay cooperación directa e inmediata, hay reacción directa. ¿Ah? Entonces, claro, ya no, esto supone una exigencia para la política es tremenda, ya no hay 4 años para esperar a los que los políticos elegidos hagan su trabajo, las personas no se sienten representadas por los medios, las personas quieren que los medios den a conocer lo que les pasa, que reflejen la realidad que vive día a día. ¿Se acuerdan lo que decía la gente después del estallido social en todos esos días, fin de año, cuando la televisión, los matinales iban le ponían el micrófono? Lo que, decía, lo que les decía, lo que les decía la gente, están los videos allí. Hubo una campaña contra Rostros, contra Carol Lucero, ¿cierto?, de Mega, que terminó saliendo de pantalla. Mega, estos últimos meses, ha sacado de pantalla a Carol Lucero, a Lucho Jara le ha bajado el perfil completamente, a Patricia Maldonado y a José Miguel Viñuela. ¿Y por qué lo ha sacado? Por la opinión compartida contraria de la gente. Los ha sacado de pantalla, así de radical. Y los ha mandado a hacer programas con YouTube donde hacen lo que quieren, en fin, con mucho odio algunas de ellas, pero bueno, todos de Mega. Mega, un canal identificado con el pinochetismo. Sucumbió. No hubo caso de que soportara la presión que significa la opinión compartida. Entonces ya no son los canales de televisión lo que dice lo que se comparte en las redes, son los canales los que toman lo que las redes dicen. ¿Ah? Otro ejemplo, ¿alguien vio Hasta ahora se improvisa? El extravagante programa de Canal 13. Un ratito, Darío. Sí, porque es somnífero. En blanco y negro, además como un remedio de la televisión antigua. Bueno, en ese primer programa, la abogada de Libertad y Desarrollo, aquí quiero entrar en un tema, Natalia González afirmaba que las redes sociales polarizan, decía, comillas, las redes sociales polarizan, porque como no hay relación con la autoridad, ¿ah?, la gente busca la confirmación entre los pares. ¿Ah? O sea, estaba achuntándole, pero no entendiendo. ¿Se fijan? No hay autoridad, pues. Claro, esa es la gracia que tiene. No es jerárquica la comunicación. Y la gente, más que buscar la confirmación entre los pares, y ahí se equivoca la señora González de Libertad de Desarrollo, busca el compartir. Por eso la afirmación es falsa finalmente, y por eso no hay tal polarización per se. Porque no es lo mismo compartir una opinión que confirmar una opinión. No es lo mismo. ¿No es cierto? Yo comparto, porque para confirmar yo sería simplemente un obediente, estaría igual al final de la pirámide, ¿no es cierto? Eh, pero compartir es distinto, ¿no es cierto? Y la ignorancia de la autoridad no es otra cosa que la incapacidad de aceptar que pueden surgir opiniones y visiones desde la base de una forma que no sea estrictamente jerárquica. Compartir supone establecer una relación de iguales. Yo comparto porque me llega lo que alguien más ha posteado. Me llegó Mel Gibson. Me conmovió la historia de Joana Gurto, a quien no conozco ni siquiera sé quién, ni siquiera sé dónde vive.
no sé nada de ella, pero su historia me conmovió y la comparto por eso, ¿no es cierto? Porque me conmueve o porque me parece que puedo ayudar de esa manera a otros, porque puedo hacer un aporte, porque se puede generar una colaboración, una comunicación que cambie. ¿Ah? Y esa es la diferencia con confirmar. Espérense, de aquí, aquí estamos ya. Pues esa es la diferencia con confirmar. Confirmar no es lo mismo que compartir. Bueno, la opinión publicada derrumba las columnas, ¿no es cierto? Ahí cayeron el rector Peña, Ascanio Cavallo, que dijo que las redes sociales eran como la Dinacos. Lo escribió en la tercera, digamos. Difícil sostener esa afirmación, digamos, Dinaco en la censura de la dictadura, la recordamos. Héctor Soto, que dijo que nos vamos al carajo, ¿no? Ya la última columna era, ¿sabéis que nos fuimos al carajo, ¿no? Ya, Banken, que dice que todo es odio, que asoman las redes sociales y hay puro odio. ¿Ah? Visiones crepusculares, visiones bien sesgadas por la ideología que ya no generan agendas. Son compartidas y comentadas en su comunidad, en la élite, pero no pasan de allí. Antes dictaban el curso de los hechos a nivel nacional, el curso a seguir, ¿no es cierto? La opinión de Ascanio, oh, escuchemos a Ascanio, escuchemos a Tironi, oh, por aquí vamos, esto es, se acabó, no hay más eso. Ahora sus voces apenas alcanzan a llegar al pequeño círculo de fieles que tienen allí. Esto es un terremoto grado 10 con tsunami, digamos, ¿no? Absolutamente, es una auténtica revolución, porque el poder no tiene cómo instalar su discurso en la sociedad. ¿Se han fijado que cuando habla Piñera da la impresión que nadie lo escucha? ¿Se han fijado eso? Nadie escucha a Piñera. Y habla día por medio, todos los días. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda de lo que dijo en la cuenta pública hace un mes? ¿Alguien aquí se acuerda de algo de lo que dijo Piñera hace un mes en la cuenta pública? En serio, Que no es pidió una... disculpas, lo único. Ah, no pidió disculpas, pero ¿te acuerdas de alguna idea que haya Nada. manifestado? Ninguna, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que él también se da cuenta de eso. Uno se da cuenta cuando no lo están escuchando. ¿No es cierto? Uno se da cuenta cuando habla y habla en la tele, que debería estar todo así, oh, y no lo oye nadie. Esto cuando le habla al vacío. Y sin duda Piñera percibe esa sensación. Una prueba, ayer miércoles Piñera fue al Estadio Nacional. ¿Ah? Ahí está. Gracias Darío, muy atento. Fue a anunciar el regreso del fútbol profesional, suspendido como sabemos desde hace 5 meses. Se va a volver a jugar los partidos a estadio vacío, como en Europa. Pero Piñera sabía algo, que lo que iba a decir no iba a pasar nada, que no iba a ser el centro de la atención y que probablemente ni siquiera iba a salir mencionado en las redes sociales. Sí, le dedicaron una tal cual. El más malo al arco, digamos. ¿Eh? ¿A quién no le pasó? Oye, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó eso? ¿Ah? Bueno, ¿y qué hizo Piñera? Si habló, ya cayó en el vacío, cosa que él tiene súper clara. Fue a ponerse al arco para que Esteban Paredes le tirara un penal. La necesidad de marcar una presencia de generar una imagen con la que pase algo, que le haga algún clic, aunque sea este que están comentando ustedes vivamente. Claro, y con Steve Jobs cuando presentó el 5G también, eso sí que cayó en la nada, un poco payasesco. No, pero esta imagen quedó, ¿no es cierto? Porque además le metieron el gol, ya le pusieron la pelota, ¿vieron ese que la pelota va superando y le dice apruebo? ¿Eh? Entonces, ya le armaron el meme, pero él sabía que tenía que hacer algo, ¿no es cierto? Es un tremendo problema para el poder, porque la opinión publicada no les sirve y la opinión compartida, ojo con esto, la opinión compartida el poder no la puede controlar. Yo no puedo controlar lo que se va a compartir. Nadie sabe qué va a ser trending topic mañana en Twitter o qué va a ser compartido en Facebook, qué se va a viralizar en Facebook. De hecho, uno no podría decir, hay gente que dice, voy a viralizar. Yo voy a viralizar. ¿Cómo? ¿Voy a hacer que millones de personas compartan algo? Imagínense que Mel Gibson hubiera pensado, la señora Joana hubiera pensado que, eh, que iba a viralizar. No, fue sincera y expresó lo que le pasaba. ¿No? Que viralicen los temas, los posteos, no depende de uno. Y eso para el poder es tremendo, ¿no? Es terrible. O sea, ¿cómo no tengo el control yo de lo que quiero comunicar y de la comunicación con la gente? ¿Y qué soy entonces? ¿Y Ya, dónde René, estoy? ¿Sí? René,
En este momento, Mel Gibson está segunda en Twitter de nuevo, ¿Ya? porque una persona, por lo que entendí de la polémica, una persona del rechazo, indignada porque esto había servido a la prueba, inscribió en las marcas en Chile, en INAPI, Mel Gibson, Ah, sin la ser la típica, dueña. la típica. Se armó un conflicto entonces político entre la cuestión, se politizó Mel Gibson totalmente, una cosa de loco. Es imprevisible, imagínate, politizado Mel Gibson, Mel Gibson. ¿Ah? Claro, claro, uno no puede prever las consecuencias. Fíjense que en plena cuarentena, ahora hace poco, los dos cacerolazos más sonoros y compartidos a lo largo del país fueron, ¿se acuerdan ustedes? Los de este joven Pradenas que está acusado de violar a la joven Antonia Barra en esa historia tan trágica que pasó en Temuco, y el caso de Ámbar Cornejo, el alevoso asesinato de Ámbar Cornejo en Villa Alemana. Esos dos sucesos, que evidentemente no estaban en ninguna agenda política, generaron los dos más fuertes cacerolazos y protestas en Chile en el último mes, en el último mes y medio. Fíjense que ni siquiera ocurrieron en Santiago los hechos. Ocurrieron en Temuco y en Villa Alemana. A ese punto es la dispersión, ¿no es cierto?, que se produce cuando, o sea, y lo imprevisible que es de dónde va a generarse, desde dónde va a generarse la emoción esta que comparten las comunidades. Y ahí hay un tema clave, ¿no es cierto? La violencia contra la mujer asoma como un tema fundamental, crucial de la sociedad de hoy. Piñera cambia una y otra vez al director de la Secretaría de Comunicaciones, de la SECOM, pensando que su problema para instalar el discurso por consiguiente la agenda se debe a un problema de gestión de la comunicación. Ahí tenemos una nota del Mercurio que habla de la llegada justamente del nuevo director de la SECOM, que se llama René Cánovas, claro, ¿no es cierto?, que llega con la presión de tener que poner los temas en la agenda, ¿no? Pero el presidente parece pensar que su mensaje solo puede ser el emisor mensaje receptor que analizábamos hace unos minutos, el mensaje desde la pirámide, desde el poder. ¿Y qué hace Cánovas? Toda la cancha, ¿no? ¿Ah? Como en la pichanga cuando ya el último gol gana. Así como, o sea, aquí no hay estrategia, aquí con suerte hay una mínima táctica de, de partido de fútbol informal, digamos. O sea, como, mira, si salimos todos, porque la idea del cual es que todos los ministros salgan a dar entrevistas. Hubo un domingo, hace no mucho, un domingo que había 6 o 7 ministros entrevistados entre la tercera y el Mercurio. Esa era la idea, que dieran entrevistas en los medios. Ahí sí que no estamos entendiendo nada. ¿Ah? Eso es como en las guerras, cuando lamentablemente mandan incluso a los niños a la guerra cuando ya se ve perdido, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, tan trágicamente. Pero ahí no hay ninguna propuesta, ¿no es cierto? Esto fue por el retiro del 10%. Briones, Blumel, Alvarado, Monkever, la vocera que era Rubilar, todos desplegados en noticieros nocturnos y en diarios para hablar en contra del retiro. Vano esfuerzo, vano, no pasó nada y no se logró nada. ¿No es cierto? Eso es pensar todavía desde la pirámide, y esto ocurrió hace un mes, ¿no es cierto? Totalmente perdido, ¿no es cierto? Y sin entender que este enemigo implacable en realidad está formado por millones de personas, de hombres y mujeres, de jóvenes, mayores, en fin, que la comunicación circula entre ellos de un modo transversal, de forma variada, multiforme, ¿no es cierto? Eh, que está totalmente fuera de su control, y que eso es la situación, y que esa es la situación que hay, ¿no es cierto? Y ahí aparece la guerra, entonces ahí cuando yo ya no puedo con el enemigo, no tengo cómo acercarme, no hay nada que hacer y además está haciendo destrozos y yo no tengo cómo comunicarme y siento mi impotencia y siento que estoy anulado, me asusto y declaro la guerra. Y ahí aparece la guerra, el 20 de octubre de 2019 proclama Piñera: estamos en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nadie ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, aludiendo a millones de personas, millones y millones de chilenas y chilenos con intereses muy distintos, algunos con intereses, con ideas más extremas, sin duda, y una gran mayoría que no, pero él no ve, ¿no es cierto? Esta incapacidad de conducir la comunicación, de instalar su poder, lleva a la ceguera total, ¿no es cierto? Y a un grupito, como dice ahí, el 20%, un 10% que lo va a apoyar, ¿no es cierto? Pero está incapacitado para ver la realidad. Y claro, y luego en noviembre
En noviembre, bueno, y toda esa, ¿se acuerdan de un estado emocional muy especial que hubo durante el estallido? Que cada vez que iba a hablar Piñera, todos esperábamos que dijera algo bueno, que dijera algo empático, que dijera, en realidad, me he dado cuenta de la situación, entiendo de lo que me están hablando, entiendo lo que la gente está sintiendo. Nunca. Y la gente vio las cadenas, hubo un montón de cadenas. Piñera repitió la palabra guerra 13 ocasiones, en 13 ocasiones, en 10 discursos seguidos. Mientras la gente, todas en las casas, veíamos la cadena nacional, lo escuchábamos en la radio, ¿ah? Para, claro, justamente para que dijera, estoy entendiendo, estoy sintiendo, estoy con ustedes, estoy cerca, no, estoy atrincherado, estoy con miedo, estoy en el 6%. Estoy en el suelo, no sé qué hacer, pero tampoco, pero estoy encerrado en mí mismo, no sé cómo salir y decir algo, ¿no es cierto? No sé cómo empatizar con la emoción de la gente, no sé cómo, ni siquiera cómo acercarme a la emoción de la gente. No entiendo, no siento, no percibo. Ya no es un problema político, ya no es un problema de que no sepa, de que el partido de la Jacqueline, no sé qué cosa, le dio vuelta la espalda, no, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, es no ser capaz de sintonizar con una emoción que está circulando y que está escrita. Bastaba abrir Twitter y ver lo que la gente estaba esperando. La incapacidad, incapacidad emocional, incapacidad de visión, enceguecimiento, empecinamiento, incapacidad de ser líder, incapacidad de ser líder, porque tú para ser líder hoy tienes que ser capaz de intuir y de conectar con lo que se está sintiendo. Tú eres el presidente, tienes una obligación incluso de ser líder. Y el gobierno de Piñera para mí se acaba, derechamente aquí tengo la fecha, la noche del 12 de noviembre, cuando yo ya un par de semanas después del estallido ya o renuncia, pensábamos o da un golpe o hay un autogolpe o no sé qué, digamos, ya no sabemos, ese 12 de noviembre me parece que era martes. La intervención de Piñera en la cadena marca 66,8 puntos de rating. O sea, Chile está mirando la televisión, todo Chile está mirando la televisión. Son 7 millones de personas, pero está todo Chile mirando. 66,8, obviamente es lo más visto del año 2019. En el Festival de Viña, los shows tienen 35 puntos, un humorista 50 puntos, el Bombo Fica 53 puntos, qué sé yo. 66,8, 69 puntos de rating, 67 puntos de rating. Y Piñera, ¿qué hace? Un discurso insustancial, reiterado, reiteración de conceptos básicos, alejado. Esa noche, para mí, termina su gobierno, el 12 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 15 de noviembre, en el Congreso, los parlamentarios de todo el espectro político llegan al acuerdo de darle un tiro de gracia a la Constitución del 80 y convocar un plebiscito para iniciar un proceso constituyente, plebiscito que se va a realizar el 25 de octubre y que va probablemente a triunfar ampliamente el apruebo, y el 26 de octubre Piñera no va a saber qué hacer. ¿No es cierto? Ahí ese día es inimaginable en la práctica, porque es todo un país votando, yendo a votar y te dice, chao, ¿no es cierto? Se acabó. Fecha clave va a ser sin duda el día siguiente. Entonces, esa Piñera sigue atrincherado, está ahí, ¿no es cierto? Las trincheras tienen una característica que aprendimos de la guerra también, de la Primera Guerra, no se mueven las trincheras. Las batallas de la Primera Guerra duran un año y medio, en que los soldados no se mueven, están ahí fijos, están asustados, paralizados, porque el miedo paraliza, están allí, no se mueven, y la situación sigue adelante. Hablamos de lo que pasó con la comunicación, ¿no es cierto?, con esto de la SECOM, el plebiscito. Entonces, el enemigo poderoso, que tiene 1,5 millones de caras, ¿no es cierto?, es muy crítico, reactivo, empoderado y es desconfiado, es exigente, está ahí encima, está atento, ¿no es cierto? Hay tuiteros, por ejemplo, que están todo el día mirando la tele y suben los contenidos que creen que son relevantes y generan conversación. Y yo he hablado de la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad de la tecnología en este proceso. Y el otro factor que yo ya he esbozado es la emoción. La emoción es clave. Ha sido clave en toda nuestra vida, pero no en toda nuestra existencia, pero no ha sido tan explorada. La velocidad, para decir un par de cosas, la velocidad ha modificado nuestro tiempo.
Hoy tenemos la sensación, muchos aquí probablemente, de que el tiempo pasa más rápido. Y es que pasa más rápido. La tecnología lo ha acelerado. Pasan más cosas al mismo tiempo. Vivimos en la época de la interrupción. Estaba leyendo un artículo que decía que se calcula que en promedio a una persona que tiene el celular conectado con las notificaciones del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, lo interrumpen 9 veces por minuto. 9 veces por minuto interrumpen a ese cristiano o a esa cristiana, a ese ser humano. Eso, la velocidad, la instantaneidad total. Por eso desactiven las notificaciones, digamos, para poder y pongan modo avión cuando puedan. Pero eso hace 5 años no existía. El 2015 no existía. Hoy día está ahí. Y todo te da la impresión de que es algo importante porque alguien te está mandando un mensaje, alguien te quiere decir algo, ¿no es cierto? 9 interrupciones por minuto, la dificultad de concentrarse, por lo tanto. También, la velocidad es poder. Hoy día China y Estados Unidos están enfrentados por el 5G, al que Piñera también quiere subirse de una manera un poco estrambótica, digamos. Dejémoslo ahí, digamos. La verdad es que la pelea está entre Estados Unidos y China, es una pelea de poder tremenda, ya saben, con Huawei y TikTok y todo lo que está pasando ahí. Quien posee la velocidad posee el control. Y ser veloz es ser poderoso, fíjense, hoy día. ¿Ah? Por ejemplo, lo que pasó en el estallido con los medios nacidos en Twitter, con los medios de comunicación nacidos en Twitter y en redes sociales, como Piensa Prensa o la Radio Villa Francia, hay varios más, cito esos dos, que son pequeños pero son rápidos. Influyeron en la agenda porque estuvieron en el lugar de los hechos, son valientes también. Son valientes porque había que estar donde las papas queman, ahí en plena represión. Allí estaban los de Piensa Prensa, en las semanas posteriores al 18, y dispuestos a captar con sus cámaras las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas policiales. Y esas imágenes se viralizaron, influyeron en la agenda, incluso provocaron condenas judiciales o procesos judiciales. Se puede ser pequeño y veloz en este tiempo, como en la guerrilla, digamos, en el Vietcong digital, digamos. ¿Ah? Eso es interesante. También hay algo destructivo en la velocidad, por supuesto. Lo ha estudiado el filósofo francés Paul Virilio, con B corta, que ha reflexionado mucho sobre este tema. Eso, solo se los quiero enunciar. Los problemas que genera la velocidad, esta velocidad que va más allá de la comprensión y la reacción humana, ¿no? Este mundo tan veloz, esto es lo que estábamos conversando. ¿Ah? Dice Virilio, se generan seres humanos que parecen muertos vivientes con este ritmo de velocidad donde no alcanzamos a hacer pie correctamente. ¿Es casualidad, por lo tanto, que el monstruo preferido de las películas del siglo XXI sea el zombie? Eso es para el seminario de cine, ¿eh? La Guerra Mundial Z y todo aquello. El zombie es el monstruo del siglo XXI, claro, en este mundo donde todo pasa rapidísimo y la velocidad trae automatización, aparecen los bots que contaminan las redes sociales con sus mensajes de robot, de odio, ya está largamente explorado, el algoritmo. Ayer había en Inglaterra, me parece, una protesta contra el algoritmo, no, un poco en Estados Unidos. Sí, una protesta contra el algoritmo. Había gente gritando, fuck the algorithm, fuck the algorithm. Eso sí que nunca he visto. Eso no se había visto. El algoritmo, que es poder, por supuesto, es inteligencia artificial, es poder, es velocidad. Yo pienso antes que tú. Antes que esa sensación que cuando uno va a pensar algo y ya Facebook te lo muestra, ¿no? Oye, oye, ¿qué tal si vamos a encargar? Y aparece el producto antes que tú. Y tú dices, pero ¿cómo? Facebook está pensando. Sí, está pensando, tal cual. Esa velocidad es poder, es dominio también. Y el algoritmo y los bots contaminan, por supuesto, la comunicación. La destrucción acelerada del medio ambiente, también producto de la velocidad. Y la deshumanización, las pérdidas de puestos de empleo, la, la instrumentalización, digamos, telemática de las relaciones humanas, en fin, todo aquello, ¿no? Em, También el racionalismo, ¿no es cierto? La razón pierde pie también. Estamos en un mundo de la emoción. La razón, además, derivó en la tecnocracia. La tecnocracia que fue el aliado de la dictadura y del neoliberalismo. Pensar, pero sin emoción. Mejor ejemplo, panel de expertos del Transantiago. ¿No es cierto? Oye, pero no suban el metro. No, es que el panel de expertos. ¿Quién es el panel de expertos? Una entelequia de tecnócratas. ¿Ah?
¿Quién es el panel de expertos? Bueno, que hay que subir 30 pesos al metro. Oiga, pero no sube, ¡pum! Estallido social. O sea, directo. La tecnocracia del ministro Briones, el ministro tecnócrata, no se puede entregar el 10% desde el punto de vista tecnócrata. No se puede, es que no se puede. Es que está desagrado, es que no se puede. Y aquí estamos con el 10% y estamos mejor. ¿Se fijan? El sentido de la razón también pervertido, ¿no es cierto? En ese aspecto. Hay que recordar que racionalizar era el verbo favorito de la tecnocracia que surgió en la dictadura para referirse a los procesos de privatización de las empresas del Estado y al despido masivo de trabajadores de aquellos años, de los 70 y el 80. Se cae en esta versión del racionalismo, se cae también ese uso de la razón en estos tecnócratas faltos de empatía, ¿no? Entonces, ¿en qué escenario estamos hoy? Con la tecnología y las redes sociales ha surgido algo que es bien interesante y es la fiscalización, la vigilancia de las autoridades. No hay que dejar pasar eso. La gente ahora con la tecnología y las redes puede monitorear a las autoridades, les puede recordar lo que han dicho. Ven cuando sacan un video del pasado de que Blumel dijo no sé qué cosa o que Víctor Pérez dijo alguna barbaridad, ¡pum! Aparece al tiro, ¿no es cierto? Antes vivíamos en una especie de amnesia, ¿en cierto? En que los políticos incluso habían logrado convencernos de que no tenían un pasado. Hoy se recuerda. ¿Sí? ¿Se fijaban que había un tiempo que no se hablaba de que tal persona había tenido cargos públicos en la dictadura? Había como había como un oblivion, así había como una amnesia generalizada, no se hablaba de eso. Hoy las redes sociales lo recuerdan, se aumenta la vigilancia crítica. El general director de Carabineros quiere, quiere ponerle nombre a una academia en la Escuela de Carabineros, ¿no es cierto?, de Stange, del general Stange, ¿no es cierto?, cómplice ahí de la violación de los derechos humanos. Salta de inmediato a la gente, ¿no? Dice, no. Y en un día se cae el nombre de la Academia de Carabineros. ¿Ah? Entonces este fact-checking lo está haciendo, ya no necesita que lo hagan los medios, lo hacen las personas. El ministro de Cultura que duró 3 días por un discurso que había dado, por supuesto, en el pasado. Y aquí, muy bien, Darío, hoy Darío una máquina para para las imágenes, y aquí pasa esto, empieza a pasar esto. Entonces, el poder de la gente ahora expresado con la tecnología lleva a esto, a que la votación del 10% en la Cámara de Diputados tenga 40.837 personas mirando. Esto, más allá se habla de la presión, de todo, había 41.000 personas mirando en vivo. Díganme cuándo una sesión de la Cámara de Diputados convocó a esa cantidad de gente. 41.000 personas mirando. ¿Y qué hacen los diputados? No sé, Matías Walker, sí, bueno, ahí está el nombre, ¿verdad? Estaba mirando por ahí a pantalla. Matías Walker tiene un letrero y dice, chilenos, chilenas, estamos con ustedes. Vean el cambio. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Compartimos su emoción. Por eso digo, la emoción es fundamental. La emoción viene déjalo un poquito ahí porque quiero reflexionar ahí con el estamos con usted y con esa cantidad de gente. Eh, Volvemos al dedito de Facebook, me gusta, el del principio, ¿no es cierto? Me gusta, no es yo pienso, no es yo creo, es me gusta, es la emoción. Estamos con ustedes, estamos de su lado, compartimos la emoción. O si no, chao. O si no, chao. Si no comparten la emoción masiva, mayoritaria de la gente, chao, para tu casa. Se acabó, no tenés nada que hacer ahí sentado, no representas a nadie. Tienes que irte. ¿Qué es lo que le pasa a Piñera hoy día? ¿No es cierto? No tienes más juego, no hay más espacio. Tienes que estar con la gente. Emoción, y aquí hay un punto que es bien importante ya para ir cerrando, emoción viene del latín motio, que significa movimiento. La emoción nos lleva a la acción. Nosotros nos movemos por lo que nos emocionamos. En inglés, esa motio da la raíz de motion pictures, de las películas. ¿No es cierto? Películas en movimiento, nos movemos. La acción, el motio nos mueve, emoción es lo que nos mueve. Me emociono y reacciono y me muevo. Oye, van a dar la película Tengo miedo torero, ¿no es cierto?, en preestreno.
ahora el 12 de septiembre. Vende 12.000 entradas en 24 horas, la película que protagoniza Alfredo Castro, la adaptación del MBL. 12.000 entradas, ni Lollapalooza vende eso. ¿Por qué? Porque mueve la emoción. Lemebel, Alfredo Castro, la historia de la dictadura. No son 12.000 personas que leyeron la novela y están ansiosos por ver la película, ¿no es cierto? Son 12.000 personas que empatizan con la emoción. Y la emoción es lo que nos mueve, ¿no es cierto? Cuando algo nos toca, reaccionamos. Esas son las redes sociales. Eso es. Esa es la suma de velocidad y tecnología logra que nuestra emoción se exprese de inmediato. Y cuando es compartida, cambia el mundo, ¿no? Ahora, son emociones que pueden ser ambiguas, las emociones son ambiguas. O sea, cuando decimos quiero mi 10% ya, dame mi 10%, entonces uno dirá, eh, oye, pero esto significa, como se preguntan los políticos, ¿esto significará que el chileno se volvió más individualista? ¿O será que en el futuro no querrá un sistema solidario? Eso lo tendrán que manejar los líderes que sepan conectar con esa emoción. Eso no está en juego. La emoción del momento es pásame mi plata, como decía, como es pásame mi plata CTM, ¿no? Entrégame, claro, esa es la emoción. No se pueden sacar conclusiones porque esa es la emoción del momento. ¿Te fijas? No se pueden, eso es lo que está ocurriendo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de los medidores inteligentes que iba a instalar Piñera en abril de 2019? Que se supone que eran buenos, que nos ayudaban mucho, todo mal explicado, todo mal, racionalmente mal hecho. ¿Y qué sintió la gente? Están abusando. Yo todavía no sé si los medidores, yo realmente, que soy periodista, no sé todavía si los medidores eran buenos o malos, servían para algo o no servían para nada. Lo único que sé es que la gente dijo no al medidor. Listo, yo no quiero medidor, están abusando. No medidor. Y no medidor nomás, pues el gobierno tuvo que decir, oye, no hay medidor. ¿Se fijan? Cuando una emoción es compartida, produce esos cambios. ¿Ah? Desconfiamos un poco las emociones, no las conocemos bien. Platón hace más de 2500 años, en un texto que se llama Fedro, ¿no? Separaba el alma del cuerpo, ¿no es cierto? En el cuerpo están las emociones que nos engañan. El alma es pura, el alma nos conecta por lo puro, con lo sagrado, pero el cuerpo nos engaña. Entonces la emoción es algo sospechoso, es algo raro, no sabemos relacionarnos bien hoy día con la emoción. En la política ni hablar, si usted, ¿no es cierto? No se puede imaginar un diálogo de político que uno hable de la emoción y diga, oye, si usted quiere emocionarse, vaya al municipal a ver la Traviata, no venga, o vaya al Titanic, no venga, no venga aquí a hablar de emoción. Y sin embargo las emociones son claves porque las emociones nos mueven, ¿no es cierto? ¿Qué hace que la gente salga de estallido con la bandera mapuche? No, no es una reflexión, es una emoción de pertenencia, de volver al origen, de ser parte, de encontrarse con los chilenos, con lo profundo, en fin, no sé, con la raíz, no sé, no lo sé, pero es la emoción la que mueve. Hay muchas lecturas para aquello, digamos. Entonces, y lo que hay que diferenciarlo es de las pasiones, ¿no es cierto? Las pasiones son otra cosa. Las pasiones son la ira, ¿no es cierto? El odio. Y las pasiones son mucho más permanentes. Es distinta a la ternura que me puede dar Mel Gibson al odio que yo siento por los zurdos, o podría sentir, por los fachos o por quien sea. Es bien distinto. Las pasiones se anidan en el cuerpo, ¿eh? Las pasiones generan malestar. Uno cuando está como apasionado, y todo, está como, le pasa algo corporal, ¿no es cierto? Claro, la muerte de la razón pura, claro, claro. Bueno, la crítica de la razón pura, todos los sentidos nos engañan, pensaba Kant. No podemos confiar en los sentidos nos engañan, ¿no es cierto? Pensaba en el siglo XVIII. Siempre los sentidos, la emoción se ha desconfiado, no, no solo por acá, digamos. Entonces, pero las pasiones son otra cosa. Fíjense, y aquí voy a hacer una cita culta que encontré por ahí sobre las pasiones. Denme solo un minuto para ir concluyendo esta cita. Claro, no hay que confundir emoción. Pasión viene de una raíz latina que es sufrimiento. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pasión es sufrir. ¿Se fijan que José Antonio Cast, que JBR, que Marcela Cubillos están como en estado de tensión permanente? Nunca se ríen, nunca se relajan, no entran en eso. Están en un estado que sería identificable con una pasión, sufrimiento. Trump ganó explotando la ira, ¿no es cierto? La pasión de la rabia. El Brexit también.
En el siglo XIII, para que vean que esto es antiguo, ¿eh? Aquí está la cita, Santo Tomás de Aquino, filósofo católico, por supuesto, presenta las pasiones como dialéctica. Esto es interesante, ¿eh? Amor-odio, deseo-aversión, deseo-aversión, miren, Santo Tomás, placer-dolor, amor-odio. Lo que odio me da amor, sentimientos físicos. Es otra cosa la pasión. Y ahí viene una, una, unos sentimientos mucho, mucho más extremos. Em, Antonio Gutiérrez Rubí, que se lo recomiendo su lectura, tiene un libro que se llama Gestionar, su último libro, lo sacó a fin del año pasado, se llama Gestionar eh, las emociones políticas, por aquí tengo el nombre, ok, Gestionar las emociones políticas, y dice, escribe, la política iracunda contagia, dice, la política iracunda contagia, polariza con tal agresividad que disuade a los sensatos, inhibe a los tolerantes, intimida a los moderados y embarra el campo de juego democrático contaminando a los rivales de odio y beligerancia. ¿Ah? Pero el mismo concluye después, dice, hay quien ha decidido liberar su frustración de forma verbal, los tenemos cerca acá. Grave error, dice Gutiérrez Rubí, la ira devora a sus promotores, como Saturno en el cuadro de Goya, ¿no? Devorando a su hijo. La ira conduce a laberintos saturnianos de lo que es muy posible que ya no pueda salir. La emoción que se comparte en redes sociales y que hace avanzar la sociedad es otra cosa. ¿Qué se exige para hoy de los líderes? Un poco como el samurái, fíjense, como el código del Bushido del samurái. La integridad, el honor, la compasión, hablaban los samuráis en el siglo XVI, me parece, 1500 y tanto, ¿no es cierto? No es nuevo, es muy antiguo lo que se espera de los líderes, y sobre todo empatizar con la emoción de las comunidades, de los pequeños grupos, ¿no es cierto? De los trabajadores de aquí, trabajadores allá, de las mujeres que se sienten violentadas, de la diversidad sexual, todos estos pequeños grupos de los niños que salieron del Sename, con sensación de violencia social, por supuesto. ¿Ah? Todas estas comunidades que conforman el enemigo poderoso, todos estos millones, este millón y medio de personas. Y les dejo una imagen que no traje, Darío, pero a la próxima los traigo, que es la imagen de la Plaza Italia repleta el 25 de octubre. Piñera tiene otro problema tremendo antes del plebiscito, ¿eh? El aniversario del 18 de octubre. Hay que ver ahí qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero la imagen del enemigo es la imagen de esa estrella que se formó, ¿se acuerdan, no? La vista aérea del 25 de octubre del millón y medio de personas, una especie de estrella en Plaza Dignidad, con la Alameda, con el Parque Bustamante, que algunos diseñadores convirtieron en logo. ¿Ah? Por ahí está, claro, ahí lo vamos a claro. Ahí está el enemigo, es una hidra de un millón y medio de cabezas. La única manera de relacionarse con él es con la emoción, es respetar su emoción y entrar desde la emoción. Piñera no puede hacer eso, está imposibilitado estructuralmente, pero otros líderes lo pueden hacer. Lavín trabaja en eso, ¿no es cierto? Isquia Siches, ¿no es cierto? Isquia Siches logra esa empatía, busca esa empatía, ¿no es cierto? Ayer en la portada de la segunda decía Isquia, ¿ah? Lo tenemos por ahí me parece, hay condiciones para hacer el plebiscito. ¿Desde qué liderazgo lo dice Isquia? Desde el liderazgo emocional, desde la empatía, desde el estar cerca, desde estar con la emoción del enemigo poderoso multiforme. Por eso es una líder. ¿Se fijan? Por eso tiene esa capacidad de estar con el feeling de la sociedad, de entender la atmósfera. Julio César Rodríguez la tiene también. Por eso le va tan bien a su matinal, contigo en la mañana, en Chilevisión. Porque entiende, es capaz de conectar con la emoción que está dando vuelta. Eso es. Piñera no puede hacerlo y va a estar en serio aprieto en octubre. Y él lo sabe, lo tiene súper claro, digamos. ¿Ah? Y yo creo que Isquia tiene mucha capacidad, por eso la destaqué, y bueno, la destacó ayer en la segunda, siempre la portada de la segunda es política, eh, con esa capacidad. El líder de hoy, el líder que necesita este tiempo es alguien que sea capaz de conectarse con esa emoción y hablar en ese plano. Olvidarse de la pirámide, estar en la transversalidad, estar en la conversación fundamentalmente emocional de los grandes temas que se dan en las redes sociales, que en el fondo es lo mismo decir en la gente. Antes la gente lo decía en su casa, ahora lo puede comentar y construir con eso
una fuerza que cambia la realidad. En ese estamos, yo estoy súper optimista, me parece que es un panorama genial, me parece que es un gran momento de la humanidad. Se junta esta posibilidad de ser emocionales, también con nuestra visión, con nuestra inteligencia, con la experiencia que tenemos, con todo lo que queda por construir, pero de otra manera. Y ahí el líder es casi un conector, fíjense. No es la figura heráldica, ¿ah? Es, ¿ah? No es el arcano, ¿no es cierto? Es alguien que está conectando, que está dialogando, que está escuchando. El que no escucha, y eso es otra cosa que le pasa a Piñera, el que no escucha hoy no tiene posibilidad de ser escuchado. Ha sido un placer, estoy encantado. Perdón, te quedaste sin audio, René. Te quedaste sin audio. Ya. Espérate, no. Espérate, déjame desmutearte. Ahí está, desmuteate tú. No, nada, me saqué Ahí. los anteojos y apreté. Muy buena. Oye, por favor. Gracias. Dale, súper bien, muchas gracias. ¡Bravo! Grande René, grande René. Bien, Gracias. René. Mucho mensaje. Gracias.